Bien, en esta ocasión iniciamos con una pregunta. La pregunta dice así: ¿es el arcángel Miguel y el Señor Jesucristo la misma persona? Esta es una pregunta que con el tiempo se ha ido convirtiendo en una afirmación. Pues hay quienes dicen que sí, que el arcángel Miguel y el Señor Jesucristo son la misma persona. Por eso vamos a tomarnos un tiempo para determinar qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre este tema. Empecemos hablando un poquito acerca de los ángeles. ¿Cuántos son? ¿Cuántos tipos hay? Si es que hay varios tipos y qué funciones básicamente tienen. No podemos empezar sin antes decir que mucho de lo que se ha dicho sobre los ángeles no tiene ningún fundamento. Pues está basado en conjeturas de las personas, tradiciones de los pueblos, de las diferentes culturas, o inclusive malas interpretaciones de los textos bíblicos. Creo que tenemos que aclararlo. O sea, no todo lo que oímos de los ángeles es cierto, es real. De ahí que vamos a procurar en este estudio examinar y determinar lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre este tema. No ninguna otra fuente, no nos interesa. Empezamos. ¿Quiénes son los ángeles? Bueno, según Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16, y Hebreos, capítulo 1, versículo 7, los ángeles son seres espirituales que fueron creados, o sea, no son preexistentes, son seres espirituales que fueron creados por Dios para su servicio. Según el autor de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 14, los ángeles no solo son seres espirituales que fueron creados para estar al servicio de Dios, sino a favor de los santos, a favor de los creyentes, al servicio de alguna manera y en alguna medida de los creyentes. Si fueron creados, nosotros tenemos que decir que son seres asexuados, o sea, no tienen sexo, no tienen sexualidad. Y no hay evidencia alguna, por lo tanto, de que puedan reproducirse. Por lo contrario, todos los ángeles que existen probablemente fueron creados el mismo día. Sí, son seres asexuados, no tienen sexo, no pueden reproducirse. Entonces todos los ángeles, ¿cuánto existen? Tuvieron que haber sido creados el mismo día. Mateo capítulo 22, versículo 30. Dice el Señor Jesucristo. Si recordamos en su contexto, le están preguntando, hubo una mujer que se casó con un hombre, pero el hombre murió. Entonces, según la ley de Moisés, ella debía casarse con uno de sus hermanos y tenía 7 hermanos, pero el segundo también murió y el tercero y así sucesivamente. Entonces, cuando en el reino de los cielos un día se encuentren, ¿de quién va a ser esposa? Le preguntan al Señor Jesucristo. Entonces, aquí en Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 30, él dice: porque en la resurrección ni se casarán ni darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Por qué están preocupados por eso? Nosotros cuando estemos en el reino de los cielos, dice el Señor Jesucristo, vamos a ser como los ángeles. Ya no vamos a tener necesidad de casarnos ni de sostener una relación conyugal con nadie, porque vamos a ser como quienes, los ángeles, los cuales son asexuados y no pueden reproducirse. ¿Que cuántas clases hay o cuántos tipos hay? Bueno, básicamente tenemos que decir que hay 2 clases o 2 tipos: los santos ángeles y los ángeles
caídos. Lo que sabemos acerca de ellos. Hablemos un poquito de los santos ángeles. Bueno, se cuentan por millones de millones y están por lo general delante de la presencia de Dios en el cielo. Son llamados igualmente las huestes espirituales o las huestes celestiales. Inclusive son llamados el ejército de los cielos. En este punto, si consideramos que Satanás es un imitador, y imita todo cuanto Dios hace, probablemente también imite la organización de Dios en el cielo. Por ejemplo, dícese de Dios que Dios es un Dios trino. Satanás también cuenta con una trinidad satánica. En Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 3 al 4 y en el versículo 7 al 9, el apóstol Juan nos habla de Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Nos habla de el esbirro o el hijo, entre comillas, inicuo de Satanás, el anticristo, la personificación física de Satanás. Y en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 4 y en el versículo 11 y 12, el apóstol Juan nos habla de el falso profeta. De manera que así como Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás ha imitado la organización de Dios. Y Satanás tiene también una trinidad satánica, que está compuesta por él mismo, el dragón, la serpiente antigua, el anticristo y el falso profeta. Esto es un indicativo, entonces, de que Dios cuenta con una jerarquía en los cielos, al menos con los ángeles. Y por lo tanto, Satanás lo imita también en esto. Entre los santos ángeles nosotros podemos encontrar músicos. Allá en el monte Sinaí, cuando Dios le va a dar la ley a Moisés, el Sinaí humea. Y se escuchan truenos y truenos y se ven relámpagos, pero se oye la voz de bocinas. Entonces entre ellos hay músicos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, en el versículo 6, dice que tocan magistralmente las arpas y las trompetas. Entre ellos igualmente hay cantores. Recordamos la anunciación del nacimiento del Señor Jesucristo y de repente dice la palabra de Dios que se escuchó las voces de ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas. Entonces, son cantores. Existen entre ellos también ángeles guerreros, a veces llamados ángeles destructores, ampliamente vistos a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. Y también existen mensajeros o enviados especiales. De hecho, la palabra ángel por sí misma quiere decir mensajero. Por ejemplo, dentro de los mensajeros tenemos los 7 ángeles con las 7 trompetas o los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios, llamados en el libro de los Salmos, en el capítulo 78, en el versículo 49, ángeles destructores. Tocan las trompetas y hay un mensaje para la tierra, para la gente aquí durante la tribulación. Y están relacionados con la ira de Dios para este mundo. Vamos al libro de Efesios, al capítulo 6, al versículo 12. Estamos diciendo que Satanás imita lo que Dios hace. Y que si Dios tiene una organización, Satanás probablemente ha imitado esa organización. Ahora bien, se dice de la organización de Satanás en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, Satanás cuenta con principados. La palabra príncipe o principal en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en el hebreo, está haciendo alusión al griego arcángel.
Entonces, cuando está hablando de principados, probablemente está hablando de arcángeles demoníacos, de los ángeles demoníacos que tienen a cargo, entre otras cosas, grupos organizativos de demonios en todo el mundo. Habla de potestades. Cuando está hablando de potestades, está hablando de ángeles con rango militar. Me imagino que tendrán generales, coroneles, capitanes, sargentos, tenientes, qué sé yo. Hay algún tipo de distribución con respecto a los ángeles demoníacos. Habla de gobernadores, o sea, con rango territorial. De hecho, recordamos, y lo vamos a ver dentro de un momento, cómo en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, dice el Señor, es que mira, Daniel, vengo de pelear contra el príncipe de Persia. Probablemente no se refería al rey de Persia, sino al ángel demoníaco apostado en esta región de Persia. Así que hay gobernadores demoníacos con rango territorial que controlan o administran un territorio en esta tierra. También nos habla de huestes, divisiones militares, ¿verdad? De 50, de 100, de miles, de millares, ¿verdad? Huestes, divisiones militares. Por eso es que entre los santos ángeles tenemos, casualmente, los arcángeles. La palabra arcángel viene del griego arcángelos y por razones obvias la encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por razones obvias, porque estamos hablando de griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra arcángel es una palabra griega, por eso no la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Del prefijo arch, que quiere decir príncipe, principal, primero en rango, grande, y de la palabra ángel, que quiere decir mensajero. Entonces la palabra arcángel, siendo griego, no la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Qué vamos a encontrar en el Antiguo Testamento? Probablemente la palabra príncipe, principal o grande. De hecho, en el Antiguo Testamento se usan dos vocablos hebreos, rishon y zar. ¿Qué quiere decir eso? Jefe, príncipe, principal, primero en rango. Por lo que podemos decir que los arcángeles, de la división de los santos ángeles, son ángeles de mayor rango, que presiden a un grupo determinado de ángeles. O sea, son los jefes. Los príncipes o los ángeles principales. Son varios. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, en el versículo 13, se nos dice, y aclaramos esto porque se nos ha dicho que Miguel es Cristo, porque Miguel es la única persona a la que se le usa Daniel, ya me perdí. Daniel, capítulo 10, la palabra arcángel. Ya llegamos. Daniel capítulo 10, versículo 13. Dice el Señor, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Si estuviéramos leyendo esto en el Nuevo Testamento, entonces usaría la palabra arcángel. Uno de los principales arcángeles vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de la tierra. Entonces se está hablando en plural. Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. En las Sagradas Escrituras, por eso distinguimos a tres arcángeles. Tal vez le vaya a sorprender lo que vamos a decir, pero tenemos que hablar del primero, Luzbel. En Ezequiel, en el capítulo 28, en el versículo 14 y 15, el profeta nos dice, tú querubín grande,
protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el que se halló en ti maldad. Luzbel era el más hermoso y perfecto ser creado por Dios. Probablemente, por lo que leemos, el encargado no solo de la adoración celestial a Dios, sino, tenemos que decirlo así entre comillas, sino el encargado de proteger la santidad de Dios. Su nombre quiere decir lucero, hijo de la mañana. Al Señor Jesucristo se le identifica como el sol de justicia, el lucero de la mañana, no hijo de la mañana. Entonces, por poner un ejemplo, a veces es posible ver, inclusive con un telescopio, un planeta o un astro, un cuerpo celeste, se puede ver cerca del Sol. O sea, sabemos que no está cerca del Sol. Quizás se estaba haciendo alusión, o se está haciendo alusión en las Sagradas Escrituras, el sol de justicia es Cristo, pero ese cuerpo celeste que a veces puede verse, dependiendo de la posición en que nos encontremos, es Marte. Y está diciendo de Luzbel, el lucero hijo de la mañana. Vea que desde el principio ya se nos comienza a manifestar la diferencia y cómo se identifica a la persona del Señor Jesucristo. Aquí Luzbel es llamado querubín grande protector. La palabra querubín aquí quiere decir cercano, por lo que parece indicar que Luzbel era, o por lo menos fue, el ángel más cercano a Dios. La palabra grande quiere decir sumo, alto, mayor, indicando con ello que Luzbel era el ángel de más alto rango en el cielo. Era un príncipe, el principal gobernador, el jefe, la cabeza, probablemente de los querubines y serafines, allá en el cielo. También se le llama protector. La palabra protector, por su parte, quiere decir que protege, que cubre, que defiende. Yo preferiría decir que exalta la santidad de Dios. Por ejemplo, encontramos en el tabernáculo, en el lugar santo y en el lugar santísimo, cortinas internas de azul, con las imágenes, si más no recuerdo, si lo podemos decir así, esto tiene un nombre, que habían sido hechas, voy a decirlo mejor así, con hilo de oro. ¿Y eran imágenes de qué? De querubines. Igual, en el libro de Isaías encontramos a serafines que están ahí delante de la presencia de Dios y cantan siempre santo, santo, santo. Y lo mismo en el templo, que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, habían 2 querubines en el propiciatorio. Entonces las imágenes de los querubines y de los serafines están presentes donde está presente la santidad de Dios. Entonces se puede decir entre comillas que son protectores de la santidad de Dios. Yo prefiero decir que están ahí para exaltar la santidad de Dios. Dícese de Luzbel que se llenó de orgullo y soberbia, lo que le llevó a rebelarse contra Dios, por lo cual cayó de su estado de perfección para convertirse en lo que es hasta el día de hoy, Satanás. Entonces, aparentemente, Luzbel fue un ángel principal, ¿verdad? Tenemos a Miguel, que es por lo que estamos aquí. Del hebreo, Micael, ¿verdad? O Mijael. En español sería algo así como Miqueas, que quiere decir quién como Yah, quién como Yahvé, o quién como Dios. Un derivado de Miguel sería Micaías o Micayahu, que quiere decir quién como
Jehová. Miguel era y es el encargado de los ejércitos celestiales y de ser el ángel protector de Israel. Vamos al libro de Daniel, al capítulo 10. Al versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Igual en Judas, en el capítulo 1, en el versículo 9, y en Apocalipsis 12, 7, encontramos a Miguel al frente de los ejércitos celestiales, o protegiendo de alguna manera al pueblo, a la nación de Israel. Estamos aquí porque Miguel es confundido adrede por grupos como los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día, con el ángel de Jehová, o bien sea el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si desde alguna perspectiva decimos que Miguel y el Señor Jesucristo son el mismo, Miguel fue creado. Entonces, si Miguel y el Señor Jesucristo son el mismo, entonces el Señor Jesucristo fue ¿qué? Creado. Y vamos a arrebatarle de inmediato su divinidad y coigualdad con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces decimos que es confundido adrede por los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día como el ángel de Jehová o el Señor Jesucristo. Jueces. Yo creo que por ahí habíamos grabado un video, está en el canal, y hablamos ampliamente sobre el ángel de Jehová. Jueces, capítulo 13, versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. La esposa de Manoa, o sea, los padres de Sansón. Esta mujer era estéril y le aparece el ángel de Jehová para decirle: mira, vas a concebir un hijo, te lo vamos a dar. Ella le cuenta a su marido, entonces su marido clama a Dios, ¿verdad? Clama a Dios y el ángel de Jehová vuelve a venir para rectificarle a Manoa lo que le había dicho a su esposa. Jueces capítulo 13, versículo 18. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Entonces, Manoa le pregunta: pero ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: admirable. Recuerda lo que dice Isaías en el capítulo 9, en el versículo 6. ¿Cuál es su nombre? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando de el niño que vendría. Entonces aquí Manoa logra hablar con el ángel de Jehová y le pregunta: ¿quién eres? Dice: mi nombre es admirable. ¿verdad? Mi nombre es admirable. Jueces capítulo 13, versículo 20 al 21. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció que era el ángel de Jehová. Entonces ellos le ofrecen y le dicen: no, adora a Dios. Y le ofrecen un sacrificio y hacen el sacrificio, ¿verdad? Pero justo cuando el sacrificio se está quemando, el ángel se posa sobre el fuego y sube con el humo al cielo. Óigame, por Dios, no hay que ser muy abierto de mente para darse cuenta de lo que está pasando. El ángel de Jehová les dice: no, ofrezcan ese sacrificio a Dios. Pero de repente él mismo se monta sobre el sacrificio y sube al cielo. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy el sacrificio. Porque era Jesucristo. Simple. El ángel de Jehová en las Sagradas Escrituras es identificado siempre como Dios mismo o una manifestación teofánica del Señor Jesucristo. Vea lo que dice Jueces capítulo 13, versículo 22. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto.
En el momento en que el ángel de Jehová se posa sobre el altar, sobre el fuego y sube con el humo al cielo, Manoah entiende que el ángel de Jehová es Dios mismo. Si consideramos que Dios es espíritu y que el Señor Jesús es la manifestación física de Dios, entonces queda aún más claro que el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Vamos al libro de Juan, al capítulo 4, al versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios es espíritu. Capítulo 1 del libro de Juan, versículo 18. Como Dios es espíritu, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que no dice del arcángel Miguel, ni de ningún otro ángel. Hebreos capítulo 1, versículo 4. Dios es espíritu, y quien le ha dado a conocer es el Señor Jesucristo. O sea que podríamos decir, de alguna manera, tal vez para poder entender el concepto aún mejor, es que el Señor Jesucristo es la manifestación física de Dios. Entonces dice aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 4, hecho tanto que superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es superior en rango, no igual. Los ángeles no son coiguales con Dios. Por eso en Génesis, cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, se usa la palabra Elohim para referirse a Dios, que implica una pluralidad. Pero el texto está hablando de una pluralidad que es coigual, son iguales. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No se está refiriendo a los ángeles no son iguales. Cristo es superior en rango a los ángeles. En el versículo 13 de Hebreos 1, pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo del Señor Jesucristo, no de Miguel ni de ningún otro. ¿A cuál de los ángeles ha dicho? A ninguno. En el relato de Jueces, Manoah y su esposa se arrodillan ante el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová en ningún momento rechaza su adoración. En Daniel 10, el profeta está conversando con Dios. Y el Señor le dice a Daniel que viene de luchar contra el príncipe de Persia. Y quien le ayuda en esa lucha es solo uno. Miguel. Vamos, nuevamente, está bien. Al libro de Daniel, al capítulo 10, al versículo 13. De nuevo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y se vuelve algo como panear un poco. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Igualmente dice en el versículo 20 y 21. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, vuelve a panear, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel estaba ahí. Mas quien habla es el ángel de Jehová.
el Señor Jesucristo, la manifestación visible de un Dios invisible, a quien Daniel llama Adonai. La palabra Adonai, que suele traducirse como Señor, con mayúscula, quiere decir dueño, amo y Señor, no Adoni. Adoni es el término griego que también aparece ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 10, y con minúscula. Adoni es la palabra que se traduce Señor, pero se usa como respeto, para referirse con respeto, por ejemplo, a una persona adulta, a un gobernador, a una persona con un determinado rango. Simplemente se usa como respeto, Señor o Señora. Pero aquí, en el libro de Daniel, en el capítulo 10, en el versículo 16, si usted nota, la palabra Señor está con mayúscula, porque está distinguiéndolo de Adoni. La palabra que se está usando es Adonai. Pero aquí uno, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Él estaba postrado, probablemente no había probado alimento, ni bebido agua. Y el ver semejante personaje delante de sí, lo puso a temblar y cayó al suelo. Él estaba de rodillas delante del ángel de Jehová y le llama Señor. Aquí vemos al arcángel Miguel, ¿verdad? El general de las huestes espirituales, presente, pero subordinado al ángel de Jehová, el Señor Jesucristo. Miguel puede ser el encargado de las huestes espirituales, el general de los ejércitos del cielo. Pero el Señor Jesucristo es el comandante general del ejército de los cielos, el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Entonces, por favor, no confundamos a Miguel con el Señor Jesucristo. Lo vemos en ejércitos como el ejército de los Estados Unidos. Hay un pentágono, hay una jerarquía militar. Hay un jefe de las huestes armadas o de los ejércitos en los Estados Unidos. Pero en tiempos de crisis y de guerra solo hay un comandante general. Y el poder y el control pasa a las manos del presidente. Pues aquí estamos hablando de que Miguel, sí, él es el encargado de las huestes espirituales en el cielo, de todos los ejércitos en el cielo. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero el Señor Jesucristo es el comandante general del ejército de los cielos, el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Por eso en el capítulo 19 también de Apocalipsis lo vemos comandando, no a Miguel, sino al Señor Jesucristo montado sobre un caballo blanco, comandando los ejércitos. Entonces dice en Apocalipsis aquí, en el capítulo 17, en el versículo 14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Debemos recordar que ningún ángel jamás aceptó ser honrado y adorado por los hombres. Juan registró esto en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 9 al 10. Hay un ángel ahí, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, que está presente, mostrándole a Juan todas las cosas y revelándole todas las cosas. Bueno, dice aquí en Apocalipsis 19, en el versículo 9 al 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 8 y 9, nos vuelve a decir Juan,
yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Este ángel, que estuvo presente ahí de manera activa en el libro de Apocalipsis, una y otra vez. Lo vemos en el capítulo 1, en el versículo 1, en el 18, en el versículo 1, etc. Mostrándole, revelándole, indicándole, diciéndole a Juan todas las cosas. Ya al final Juan dice, este ser es espectacular, y se postra para adorarlo. Dice, seguro es el ángel de Jehová, o seguro es Dios mismo. Y el ángel lo impide y le dice, no, Señor, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Surge entonces una pregunta. ¿Quién es este ángel? ¿Y cómo se llama este ángel? Si usted quiere saber quién es y cómo se llama, vaya conmigo al libro de Daniel, al capítulo 12, al versículo 1, porque su venida, su advenimiento, su participación con Juan estaba profetizada en Daniel 12:1. En aquel tiempo, en su contexto está hablando de la tribulación, entre otras cosas. En aquel tiempo se levantará, ¿quién? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. ¡Wow! Tiene nombre. Ese ángel que le dice a Juan, a mí no me adores porque yo no soy Dios. Adora a Dios. Tiene nombre. Y aquí dice en Daniel 12:1 que se llama Miguel. Por lo tanto, no podemos decir que el arcángel Miguel y el Señor Jesucristo sean el mismo. Esto lo dicen los testigos de Jehová para desvirtuar la divinidad de Cristo y afirmar que el Señor Jesucristo es un hombre que fue creado, un buen profeta, un Dios menor. El otro arcángel, porque les dije que había varios, Luzbel fue uno, fue, pasado, pretérito. El otro es Miguel. Y hay un tercero, que es el arcángel Gabriel, del vocablo hebreo Gabriel, que quiere decir Dios es mi fuerza, mi héroe, mi poderoso. Aparentemente era el mensajero de Dios, el encargado de comunicar a los hombres todo lo relacionado con sus planes, de quien en esta ocasión no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque el tema central era, ¿es el arcángel Miguel y el Señor Jesucristo la misma persona? La respuesta es no. El Señor Jesucristo es único, y el único que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra en el mismo infierno. Porque la palabra de Dios dice que ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Ningún ángel jamás aceptó adoración y veneración alguna de los hombres. Y cuando un ángel la quiso, fue desterrado del cielo a la tierra y su nombre cambió de Luzbel a Satanás. Déjeme decirle que el único que merece toda la honra y la gloria es Él. Que el Señor les bendiga.